Ay, no. Ya, ya, listo. Ya, ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio a esta sesión. Yo voy a moderar aquí el espacio. Bueno, mi nombre es Janet Suárez, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y soy vocera estudiantil por parte de la Facultad de Ciencias y Educación ante el Comité para la Equidad de Género. Em, También hago parte del colectivo La Buceta y de la plataforma estudiantil de Nueva Cultura. Bueno, digamos que para dar un poco de contexto y un poco de inicio a lo que son estas sesiones de formación, se dan en el marco de las discusiones que damos al interior del Comité para la Equidad de Género. Esto también con el fin, pues, de que estas discusiones estén nutridas también desde una parte del estudiantado, ¿no? eh, que es finalmente pues quienes tenemos como esa voz y voto al interior del comité y que es importante que pues se haga de manera colectiva y amplia. En ese marco, digamos, es donde se recogen estas sesiones de formación. Esta pues sería la sesión número 2, en donde vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con estatutos con enfoque de género. Entonces hoy vamos a entrar un poco a hablar de, bueno, qué es un estatuto, cómo se expresan los estatutos en la Universidad Distrital y luego vamos a hablar ya como un segundo momento en el que nos van a contar la compañera Laura Alvarado eh, cómo han sido también las discusiones sobre ese enfoque de género dentro del comité. Entonces, bueno, nos acompaña Luisa Fernanda. Ella, bueno, ahorita te doy la palabra para que te presentes. Ella nos va a acompañar pues en el primer momento del espacio y pues luego sí va la compañera Laura. Entonces, pues nada, la metodología va a ser un poco de exposición, entre comillas, pero la idea es que cualquier duda que vaya surgiendo pues a lo largo de la misma o lo que sea en lo que podamos de pronto colaborar, alguna claridad y demás, pues ustedes nos la hagan saber a través del chat o alzando la manito o pueden abrir su micrófono también. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de formación y la palabra es tuya, Luisa. Gracias, Gine. ¿Me puedes regalar permisito para abrir cámara y presentar, por favor? Listo. Listo. Ya creo que me pueden ver, sí. Entonces, hola, mi nombre es Luisa Calderón, soy estudiante de la licenciatura en inglés de la Facultad de Ciencias y Educación. Hago parte del colectivo Contrapunto, participo de la red de colectivos de género y fui parte de la mesa antipatriarcal de la Macarena. Entonces, como les contaba Ginette un poco, en esta primera parte vamos a hacer una pequeña contextualización pues de qué es un estatuto, cómo funcionan los estatutos al interior de la universidad y cómo, en qué espacios habría esa mirada de género. Entonces, antes de iniciar me va a permitir presentar mi pantalla. Es una... Ay, no mentiras. Es una presentación muy corta, la verdad, la idea es hacer un brochazo muy general del tema de los estatutos y que más adelante pues los podamos mirar con más detalle. Entonces, para iniciar, contextualizar un poco pues qué es un estatuto. Precisamente pues un estatuto responde a las normas básicas de cada institución. En el caso universitario, pues estas se dan en el marco de la autonomía universitaria y contiene básicamente las reglas fundamentales de la organización al interior de la universidad y el funcionamiento. Los estatutos, porque son plurales, tienen unas funciones muy específicas, de las cuales pues rescato dos que creo que van con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es regular las relaciones de la institución con los estamentos que la conforman y determinar los derechos y deberes de los estamentos que la conforman. Entonces, los estatutos van a entrar a mirar y a articular pues cómo estos diferentes estamentos se dan al interior de la universidad y cómo interactúan entre ellos.
Ya hablando específicamente de la universidad, eh, tenemos en cuenta pues que los estatutos son aprobados por el Consejo Superior Universitario en función de sus funciones legales y estatutarias que están conferidas tanto por la ley, por la Constitución como por la Ley 30 de 1992, que corresponde precisamente a la Ley de Educación Superior. Dentro de la universidad, si ustedes entran como a la página web de la universidad, ustedes van a encontrar diferentes estatutos, pero aquí señalo tres que considero que van muy de la mano con el tema de género, donde podemos tener una incidencia en el tema. Hay estatutos para las elecciones, hay estatutos para la investigación, pero aquí queremos resaltar el estatuto general, el estatuto estudiantil y el estatuto docente. Entonces, entrando como un poquito al estatuto general, esto es como un brochazo, como para que tengamos en cuenta cómo está distribuido este estatuto que contiene, acá tenemos como la lista de los títulos que considero importante como que tengamos esa visión, bueno, cómo está conformado y cómo está armado un estatuto. Entonces, en el caso del estatuto general, es como la hoja de ruta dentro de la universidad. Entonces, tenemos la visión, la misión, los principios y el objetivo. Entonces, en el caso específico de la universidad, pues tenemos que la universidad distrital se reconoce como un espacio social, de organización institucional, que reconoce esa autonomía que les hablaba al principio, que se da en el marco de la autonomía universitaria, reconoce que es de orden distrital y que tiene unas finalidades muy marcadas, que son la formación de profesionales especializados y de ciudadanos activos en la producción y reproducción del conocimiento científico, además de la innovación tecnológica, la creación artística y el impulso de los diálogos de saberes. Aquí es como muy importante que tengamos muy presente esa formación de profesionales especializados y ciudadanos activos. La palabra género no está por ninguna parte de los estatutos, pero que pensemos qué tan real es esto, cómo caracterizamos esa formación de profesionales especializados y ciudadanos activos. Es muy importante que desde el género empecemos a pensar, bueno, la universidad está cumpliendo realmente con su misión, que le falta su misión para que sea más completa y que sea acorde a las necesidades que estamos evidenciando tanto en el campus como en la sociedad colombiana. Por otro lado, pues también busca fomentar un espíritu crítico en la búsqueda de verdades abiertas, en la promoción de la ciencia y la creación, asimismo de la ciudadanía y la democracia. Entonces tenemos esta visión de una universidad democrática, de la formación de ciudadanos críticos. Entonces va muy de la mano con esto y importante aquí que nos pensemos un poquito, bueno, cómo va el género ahí. Ya como los otros ítems son como un poquito más de carácter funcional, entonces tenemos la organización y el funcionamiento al interior de la universidad, cómo funcionan los institutos y los consejos curriculares, el sistema de planeación y los planes de desarrollo, los sistemas de evaluación y control interno. Aquí se caracteriza, aquí se enuncia que es un estudiante y que es un servidor público al interior de la universidad. El tema de los presupuestos y los contratos y disposiciones generales, que son ya como en los términos de qué debe hacer el Consejo Superior Universitario. Entonces, ya como teniendo esta guía que es el Estatuto General, donde se expone la misión, los principios y los objetivos, se generan los demás estatutos. Los demás estatutos están como regidos bajo esa misión que tiene la universidad y que se propone en la universidad. Digamos que la misión y la visión pues están determinadas en un periodo de tiempo determinado. Entonces, pasando al estatuto estudiantil, tenemos aquí algunos puntos que vemos, la definición y el objeto de normas, la caracterización del estudiante, aquí los procesos de admisión, inscripción y matrícula, que dentro de las charlas que se realizaban al interior de la mesa antipatriarcal, alguna vez se planteó, bueno, ¿y qué pasa si un estudiante tiene antecedentes o una persona que quiere ingresar a la universidad tiene antecedentes
en el tema de género no aparece dentro del estatuto, no está contemplado mirar como esos antecedentes en tema de género. ¿Qué pasa con cómo se realiza un seguimiento en tal caso que esto se presente? No están esas herramientas, no está esta visión. También recordemos como que este estatuto es del siglo pasado, desde 1997, y pues en ese momento no se contemplaban las discusiones de género como se contemplan hoy en día, ni incluso las discusiones de diversidad no estaban en ese momento y no las vamos a encontrar dentro de este estatuto estudiantil ni ninguno de los estatutos se mencionan siquiera, por en algún motivo no se menciona. Se habla del tema de la permanencia, incentivos, la pérdida de la calidad de estudiante. Entonces, acá es más con temas administrativos, con temas de permanencia, pero no se toca el caso de que sea una parte de una de las sanciones, no se toma, por ejemplo. Y finalmente tenemos el régimen disciplinario, que pues esto responde, como les decía al principio, el estatuto da como esos deberes y derechos. Bueno, en esta parte del régimen disciplinario se enfoca a esos deberes que tiene el estudiantado, que parece ilógico tener que poner que un deber no es agredir a otra persona por cuestiones de género o de diversidad, pero que hemos evidenciado al interior de la universidad, pues que pasan y que están ahí y que el régimen disciplinario no contempla. Y finalmente, esta parte es como súper rápida, pero recuerden que es como identificar más o menos cómo está estructurado el tema del estatuto, los estatutos, y en qué lugares específicos podemos empezar a hablar de género dentro de los estatutos. Y como les contaba, finalmente tenemos el estatuto docente, que está también pues con sus diferentes títulos. Acá tenemos los títulos. Tiene la definición y objeto y campo de aplicación, la clasificación y la naturaleza de los docentes. Aquí tenemos muy claro en un título, a diferencia, por ejemplo, del estatuto estudiantil, tenemos un título que responde a los derechos y deberes. Sin embargo, estos derechos y deberes no están en ese marco de la protección, no están. De la carrera docente, estos son temas ya que tienen que ver con la contratación, las situaciones administrativas ya tienen que ver, por ejemplo, cuando un docente tiene que ser coordinador, tiene que ejercer otros roles además de docente, pero por ejemplo, dentro del protocolo se contempla la figura del docente investigador, del docente que va a acompañar los casos, y sin embargo esto no está dentro del estatuto general, no sé, como que no está muy específico, y eso nos lleva a temas de requisitos mínimos como la formación, ¿no? Entonces vemos profesores que no están formados ni capacitados en temas de género, que asumen casos activados mediante el protocolo. Y bueno, tenemos las provisiones, inhabilidades, incompatibilidades. De nuevo, esto no vemos ningún tema de género o de diversidad, es implícito. Y finalmente tenemos el régimen disciplinario, que como en el estamento estudiantil, pues busca cuáles son las sanciones, el tema velando por la cumplición de esos deberes que se le enuncian al estatuto docente. Básicamente, pues, esto es como los que tomé. Les recuerdo, hay más estatutos, está el académico, y elecciones, un montón, pero me quise enfocar en estos porque en estos podemos empezar a pensarnos, valga la redundancia, la repetición, cómo agregar ese enfoque de género, cómo el estatuto estudiantil puede responder a un enfoque de género, teniendo en cuenta esa misión de la universidad de promover la democracia. Entonces, ¿cómo los estudiantes podemos activamente participar de esas modificaciones al estatuto estudiantil, entendiendo el momento en donde estamos? Dentro de la mesa, como les contaba, pues se habían charlado como algunos ítems como dentro en entender qué es un estudiante. Entonces, que ahí dentro de esa visión que tiene la universidad de entender al estudiante, pues una persona que no vaya a agredir
en el marco de las violencias basadas en género a alguien o dentro o fuera de la universidad, y es algo que no se contempla. Y es algo que pasa también dentro del protocolo, y es que no se reconoce que vivimos en una sociedad patriarcal y por lo tanto lo que nos enuncia no existe. Entonces no se crean estrategias para poder atacar el problema. Sí, para poder atacar el problema. Y como les contaba, el tema de las admisiones, lo que alguna vez se charló en la mesa, en el marco del proceso de la mesa antipatriarcal de la Macarena, bueno, ¿y cómo se hace un seguimiento? ¿Cómo sabemos que un nuevo ingreso no tiene estos problemas del tema de que ya tengan un historial en temas de violencias basadas en género, que tengan alguno de estos elementos? No se condiciona, no hay ningún seguimiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer y qué podríamos proponer en la vía de tener una universidad antipatriarcal? Entonces, corto por ahí, no sé si alguien tenga alguna pregunta como de esta primera parte, que es como entender qué es un estatuto y cómo funcionan los estatutos al interior de la universidad. Listo, entonces, dime, María Alejandra. Sí, hola. Buenas noches a todas, todos, todos. Pregunta, tengo ahí como una duda. ¿Los cambios en los estatutos se hacen cómo? ¿Cómo se logra un cambio en estatuto? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que esa función parte de, es parte y es función del Consejo Superior Universitario. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, pues tenemos que tener en cuenta cuál sería, proyectando el tema de la asamblea universitaria, pues tendríamos que mirar qué se haría, seguiría el tema de los estatutos, la modificación a los estatutos, pero pues recuerden que el tema que la asamblea universitaria pues sugiere al Consejo Superior, pero esto es función total del Consejo Superior, así está reconocido en la Ley 30. Listo. No sé si hay otra preguntita o podemos como continuar con la segunda parte. Antes de continuar, yo quisiera decir un par de cositas. Bueno, pues primero, gracias a Luisa, que igual es un contexto bien, pues muy certero, ¿no? Pero entonces, de pronto, para sintetizar un poco, pues los estatutos son finalmente como ese músculo orgánico, pues de la universidad, ¿no? Es a donde nosotros vamos como parte de la comunidad universitaria y decimos, oiga, está pasando esto en la universidad, ¿cómo debería hacerse? No sé cuáles son los deberes que la universidad tiene también para conmigo como estudiante y cuáles son los deberes que yo tengo también con la universidad al declararme precisamente en esa cuestión de estudiante, ¿sí? Entonces, digamos que en medio de todas las discusiones que nos hemos venido dando, pues desde el estamento estudiantil en términos de género, hemos notado que pues los estatutos son un factor primordial, digamos, de cara a hacer frente también a esa realidad problemática que tenemos dentro de la universidad, sí, en términos de violencias, en términos también de esa cultura patriarcal y demás. Por ejemplo, en los estatutos docentes, hay que tener en cuenta que esos estatutos solamente aplican para los docentes que son de planta, ¿sí? Y en realidad, yo no sé, digamos con exactitud, pero creería yo que el 40% nada más de los docentes al interior de la universidad son de planta. El otro 60 restante pues es de vinculación especial, mal llamado vinculación especial, y no son sujetos disciplinables, ¿sí? Y por ejemplo, los casos que vemos al interior de la universidad de denuncias por violencias hacia docentes, muchos de ellos pues son docentes hora cátedra o docentes de vinculación especial, y eso también pues representa como una atadura de manos, ¿sí? En ese sentido. Eso por ese lado, entonces no sé si quieres cerrar, Lu, y ya luego pues pasaría a Laurita. Sí, en general es un documento que digamos es extenso en términos de su terminología, pero que es una excelente herramienta para entender cómo funciona la universidad, no solamente
en temas de género y de las falencias que tienen temas de género sin entender la universidad y cómo está organizada. Esa es la principal función del estatuto, organizar la universidad, si la queremos decir así. Entonces, sí, también como identificar esos detalles, como por ejemplo que el estatuto docente, si bien tiene un título que caracteriza la naturaleza de los docentes y enuncia la hora cátedra, pues estos no son sujetos disciplinares, entonces a ellos no les aplica el último título que es lo de, se lo olvidé, lo del régimen disciplinario, pues en ese caso no habría. Entonces, sí, como una invitación a que los miremos, a que indaguemos un poquito ahí y veamos y que nos respondamos, bueno, cómo hay un enfoque de género, cómo promovemos un enfoque de género dentro de los estatutos de la universidad. Sí, lo que dice Mai, ahí es cierto. Ellos, digamos, igual tienen un fuero de funcionario público, ¿sí? Entonces, igual tienen un estatuto, digamos, a nivel general, en este caso a nivel, pues, nacional, que es ese código disciplinario único que aplica para cualquier persona que sea funcionario público. Gracias, Maya, ahí por la aclaración. Listo, entonces, Laurita, pues tienes la palabra, el espacio es tuyo. Bueno, no sé si ya se encendió mi cámara. Ya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura. Quiero agradecerle a las compañeras pues por la invitación al espacio. Pues realmente estaba ahí como muy atenta a la presentación de la compañera Luisa, estaba muy áspera. Bueno, digamos que yo venía como a traer a colación a la discusión más como un poco en el orden de la última pregunta que se le hizo a la compañera y es, bueno, ¿cómo va cambiando o, bueno, al menos la percepción de estos estatutos generales teniendo en cuenta, o bueno, yo creería que para entender un poco por qué la necesidad de ese cambio, es decir, que evidentemente un estatuto institucional educativo, sea de una universidad, de un colegio, de cualquier institución educativa, condensa una serie de intereses políticos institucionales del Estado principalmente, ¿no? Y que también tiene que ver con la concepción de educación, de finalidad de la educación y de finalidad formativa que tiene el Estado para con la sociedad colombiana en este caso. Entonces, con la promulgación de la Ley 30, que es la que rige como la legitimidad de que las universidades construyan su propio estatuto general, que ya nos decía Ginette y Luisa, son la manera de poner las reglas de cómo funciona la universidad, de para qué la universidad, que eso es como donde quisiera hacer el énfasis, y de cuáles son las ideologías o los intereses o las concepciones de mundo que hay detrás de lo que tiene que ser una universidad en nuestro caso. Entonces, con la Ley 30 hay unos intereses frente a lo educativo y uno de ellos es, bueno, darle una autonomía a las universidades, que es también pues un logro que en su momento histórico es rescatable, de que tengan una autonomía del Estado, de alguna manera, para constituirse como un centro académico, ¿cierto? Un centro intelectual, regido por el principio sí, de la construcción cognitiva de quienes habitan el territorio colombiano. Entonces, en su momento se puede entender como un gran avance la autonomía universitaria que acá se hace cuerpo con estos estatutos generales, pero a su vez nos dejan un gran problema, que es la constitución del CSU, ¿sí? Entonces tenemos un poquito de libertad, pero no tanta, porque se tienen que conformar unos CSU, que son el órgano que sencillamente controla o maneja administrativamente la universidad. Entonces, eso se ha venido problematizando en la universidad latinoamericana, podríamos decir,
en el contexto de la lucha del movimiento social de universitarios y de estudiantes, profes y demás. Y aparte significa también el hecho de pasar de una universidad que en sus comienzos, o al menos en la Constitución colombiana y la mayoría de países latinoamericanos, estaba regida por la Iglesia, sí, principalmente por la Iglesia, ¿no? Recordando la reforma, las reformas que se incentivaron por el movimiento universitario en América Latina para salir de esa subyugación de la Iglesia y la universidad. Entonces tenemos este estatuto que decía la compañera, pues está de 1997, pero vemos que los intereses políticos van cambiando y que las tensiones sociales comienzan a hacer necesaria que se comienza a problematizar los estatutos, como se problematiza y cómo se dinamiza siempre como el entorno o el marco jurídico de las instituciones de cualquier orden, así no sea educativo. Siempre creemos que las leyes y eso son estáticas, pero no, son dinámicas en el sentido de que pues la humanidad va cambiando y va surgiendo nuevas tensiones sociales y nuevas reivindicaciones. En nuestro caso, pues el proceso que viene hace muchísimo tiempo de la Asamblea Universitaria de exigir que el poder de la universidad se expanda, es decir, que ya no esté en el marco de solamente las personas del CSU, que además se han convertido, no se han convertido en un foco de intereses económicos y políticos respecto a las universidades públicas del país. Entonces vemos que la cuestión del CSU a veces la vemos muy inferiorizada, pero realmente es un fortín político y un fortín económico para ciertos sectores de las universidades que hace mucho tiempo tienen el control de una universidad, y que eso implica no solo la toma de decisiones, sino el manejo de recursos, que ahí es donde también hay que poner el énfasis, y es que si se mantiene un poderío dentro de esos CSUs en las universidades, se mantiene un poderío económico bastante fuerte. Nace en el caso de la Universidad Distrital, que ahorita comienza a hacernos énfasis, o que nos comienza a hacer el llamado, por ejemplo, con el tema de la presencialidad o de la alternancia, y es, bueno, ¿dónde están los recursos de la universidad? No estamos yendo a la universidad, ¿qué pasa? Pero bueno, es tema aparte. Entonces, digamos que un poco lo que nos convoca es que dentro de esa concepción de estatuto general está algo, y es un estatuto construido, diría yo, desde una visión de educación patriarcal y desde unas leyes creadas por hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, si una se pone a leer el Estatuto General, no es que diga aquí discriminamos mujeres, aquí discriminamos disidencias y demás, sino que hay una discriminación por omisión, ¿no? Y es un poco lo que nos invita a varias reivindicaciones sociales, y es cómo se ocultan ciertas desigualdades, ciertas inequidades, muy conscientemente, porque la universidad, en realidad, y la academia como una producción europea, nace en el seno de una sociedad de personas blancas, de hombres, de privilegios, básicamente, y eso se ve reflejado, en estos estatutos generales. Entonces, aparte de las digamos, críticas que podríamos hacerle al estatuto en torno al tema étnico, en torno al tema capacitista, y otros temas que son necesarios de pensar en una universidad latinoamericana o en un estatuto de una universidad latinoamericana, pues está este tema que nos convoca, y es el tema antipatriarcal. Por eso pues ha surgido la necesidad también desde el 2018 de alguna alerta que nos hacíamos, y es que siempre se estaba trabajando en varias cosas en la universidad, pero todas se unían en algún punto, y es las limitaciones que tenía el marco legal de la universidad para poder brindar una educación integral para ciertas poblaciones, en este caso mujeres y disidencias,
en el marco de la universidad, ¿no? Entonces, vemos que la universidad, cuando hay personas que apoyan los procesos de denuncia, vemos que la universidad tiene un montón de limitaciones en la concreción de un protocolo que se crea con un estatuto completamente, o sea, el protocolo en sí mismo es obsoleto con el estatuto, ¿sí? No congenian, es como cuando decimos algo es inconstitucional, acá en pequeña escala es el protocolo no va de la mano con el estatuto general, porque no plantea, bueno, lo que decía Ginette, no plantea sanciones, no plantea las formas de proceder en una investigación, no plantea nada, básicamente, y por eso el protocolo se queda básicamente obsoleto frente a cómo funciona la universidad. Tampoco contempla unos principios de enunciación de pretender una universidad con valores o con principios, otra vez, que contemplen ciertas desigualdades y ciertas inequidades que existen en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no se pensó y porque obviamente quienes estaban sentados ahí no necesitaban pensar en eso porque no es su realidad propia. Entonces, como ahora nos estamos apropiando de nuestra universidad y en nuestra universidad surgen unas nuevas puntos de enunciación, ¿cierto? La universidad se ve plagada de mujeres, de disidencias, de afros, de un montón de miradas del mundo que nunca contemplaron como proyecto eurocéntrico, patriarcal y demás. Pues comienza a ser tensionante y comenzamos a exigir un estatuto que refleje nuestros puntos de enunciación y nuestras realidades y que se acorde con la identidad de una universidad latinoamericana y pública, ¿no? Y como con todo lo que siempre hemos peleado a lo largo de los años. Entonces, bueno, esto para decir que cuando comenzamos a hablar de estatutos con enfoque de género o de una mirada específica sobre la lectura de estos estatutos, es para incluir diversas cuestiones que permitan que haya una garantía a la hora de exigirle ciertas cosas a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, yo traía, un momentito, aquí está. Yo traía el documento que se creó, que salió de la Asamblea Universitaria, que bueno, que también es un documento que tiene muchos años y que comienza a verse la necesidad de que dentro de que este proyecto contemple esta cuestión de las visiones antipatriarcales dentro de la universidad, que de hecho comienza a pensarse solamente hasta este proceso asambleario, porque los anteriores como que en algunos encuentros se decía, bueno, no había como tantos elementos para acotarle y bueno y demás. Entonces como que en esta asamblea universitaria es cuando se comienza a plantear o cuando los y las asambleístas pues saben que esta es una discusión muy importante para la comunidad estudiantil y universitaria dentro, pues sí, de la universidad, valga la redundancia. Entonces, acá, bueno, sabemos que este documento no está aprobado aún, que su postulación dentro del CSU supone una confrontación directa, ¿cierto? Porque es decirle al CSU, necesitamos una universidad más abierta y demás, que bueno, esas son otras discusiones, pero que son importantes acá por el hecho de que con la ley 30, o sea, para que cambiara el CSU totalmente, o sea, para que el CSU ya no fuese un órgano decisorio o para que fuese un órgano mayor que abarcara muchas más, una amplitud más grande o muchas más visiones dentro de la universidad para la toma de decisiones, pues tendría que cambiarse la ley 30, que es como la ley que siempre se ha pensado reformar o cambiar en distintos momentos del transcurso de lo que ha sido el movimiento estudiantil colombiano, y que bueno, ahí es una discusión bien fuerte, decir, la reformamos, la cambiamos, ¿sí? ¿Qué hacer? La Universidad Distrital es una de las grandes como participantes de esa discusión de la autonomía universitaria,
de por qué los rectores o las rectorías se eligen como se eligen, de por qué las cosas en la universidad se manejan como se manejan, etcétera. Entonces, parte de esa fuerza organizativa y de protesta sale este documento, ¿no? Como este documento es básicamente el encuentro de las visiones o de lo que pretendemos de la universidad políticamente, que es un proceso de muchos años donde confluyen muchos sectores, no solamente el estudiantil, sino también el profesoral, de trabajadores, de trabajadoras, etcétera. Entonces, pues me parece muy importante pues hacer a colación a los principios generales, porque acá se comienza a plantear una visión sobre cuál es la universidad que pretendemos, para qué de la universidad, qué tipo de personas deben crear la universidad, con qué... La universidad ya lo tiene, ¿no? Ya tiene como un perfil del egresado de la universidad distrital, tiene como unas visiones, unas misiones de su labor a la sociedad, etcétera, etcétera, que vemos ahí como un poco el principio como democrático, etcétera, varios principios, pero acá es como renovar esos principios en torno a varios puntos de enunciación, que me parece lo más importante entender en esto, sobre el qué de la educación, porque la educación no es un aspecto neutro, nunca lo ha sido, y el estatuto que ya tenemos tiene condensadas discusiones políticas, intereses, y este documento también los tiene, y eso no tiene que satanizarse ni que decir, no, ¿cómo así? La educación tiene que ser para todo el mundo, tiene que ser neutra. No, nunca va a ser neutra, nunca ha sido neutra. Entonces acá hay unos principios que sí son políticos y que definen cuál es, sí, lo que acá dice, las bases filosóficas de la universidad y lo que sustentan el ejercicio universitario, que es la universidad, y que creo que condensan muy bien lo que se ha intentado construir sobre la universidad latinoamericana, sobre la universidad pública, sobre la universidad pública colombiana y sobre la universidad antipatriarcal. Bueno, dice como defensa y construcción de lo público, que ya es como algo que siempre hemos sabido, ¿no? Como la defensa de lo público en el sentido de abrir el privilegio de acceder a la educación pública, pero también de tener una educación pública digna. Que bueno, de eso ya conocemos mucho, de ese carreto, el tema también de la autonomía universitaria, ¿no? En el marco de la ley 30, pero también de que pueda participar en la toma de decisiones un sector más amplio, ¿sí? No solamente como algunas personas administrativas que sabemos que tienen unos intereses no públicos, sino propios respecto a la universidad o individuales. Bueno, libertades de cátedra, aprendizaje e investigación. Perdón. Que también es importante. Ay, regáleme en otro momento. Ya, perdón. La democracia representativa, participativa y consultiva, porque, bueno, o sea, no se puede decir, vamos a decidir entre todos las cosas de la universidad, porque la ley 30 no lo permite, pero sí que deberíamos participar más, que se nos debería tener más en cuenta, no solamente a estudiantes, sino a profesores y demás. Bueno, todo eso ya lo sabemos, no me gustaría hacer énfasis acá. Y este es como un poco donde entra la discusión gruesa sobre la cuestión antipatriarcal dentro de la universidad. Entonces, la universidad se reconoce, dice, este es un principio de equidad en la diferencia. La universidad se reconoce por la diversidad, la multiculturalidad, la interculturalidad, la pluralidad de personas, la diversidad de credos, la diferencia de ideologías, y propone como objetivo el buscar el equilibrio de las condiciones de su comunidad universitaria, abordando en su compromiso ético y social el hacer por garantizar la equidad de todas las personas, incluyendo poblaciones que impliquen enfermedades
raras o huérfanas, así como cuidadores y cuidadoras de apoyo. Con este principio se garantiza la igualdad de participación en las funciones universitarias, así como la prevención y generación de conocimientos y saberes en el compromiso por las igualdades sociales. Desde este principio, la institución como universidad pública garantiza la no reproducción de las desigualdades sociales presentes en la sociedad, así como las posibles desigualdades y discriminaciones entre los mismos miembros que componen la comunidad universitaria, pues propenderá a ejecutar planes focalizados a los grupos que han sido vulnerados y discriminados históricamente, racialmente, reivindicando las poblaciones excluidas. Las mujeres, las personas con sexualidades no normativas, sexualidades disidentes, los grupos étnicos, perseguidos políticos y religiosos, inmigrantes, personas en situación de discapacidad y vulnerabilidades económicas y ambientales, y en compromiso con la equidad e igualdad de género. Se proscribirá dentro de la universidad cualquier acto de discriminación, violencia o intento de exclusión social mediante la ejecución de planes y políticas encaminadas a favorecer a grupos minoritarios o que históricamente hayan sufrido vulneración en sus derechos laborales o académicos. En este sentido, se establece un régimen administrativo que permita la movilidad y el reconocimiento de cualificación de sus funcionarios. Se permitirá la consolidación de planes o procesos graduales de vinculación a la planta docente de sus ocasionales y se establecerán mecanismos de tiempos de vinculación equitativa de su cuerpo docente. La universidad garantiza de manera equitativa e igualitaria el acceso a la formación de sus estudiantes en su proyecto de vida, permitiendo la múltiple titulación, incentivando la cualificación y capacitación docentes y administrativos sin distingo de su ubicación o forma de vinculación, equiparando la asignación de puntajes por publicaciones y producción científica y académica con todos los docentes. Bueno, acá se habla de muchas cosas, pero en donde quisiera hacer énfasis es que obviamente ese principio nace de todos años de reivindicaciones dentro de la universidad por, primero, desnaturalizar la universidad, ¿no? Porque a veces la vemos como, no, ya per se la universidad es maravillosa, es igualitaria para todo el mundo, no contiene prácticas violentas porque es la universidad y es el centro intelectual de la sociedad y por tanto no existen desigualdades, no existe discriminación de ningún tipo. Y bueno, primero se desnaturaliza eso de la universidad, que es decir, no, la universidad también es un escenario, un lugar de imaginarios, de prácticas violentas, específicamente con ciertos grupos poblacionales históricamente vulnerados, históricamente oprimidos y discriminados. Específicamente, bueno, todo lo que acá pues nos va diciendo, que aunque el estatuto que tenemos ahora dice algo sobre eso, como creo que habla algo sobre personas en situación de discapacidad, creo, no nos habla de esta amplitud de sectores, que son sectores que pertenecen a la sociedad latinoamericana, a la sociedad colombiana, y que es importante construir a partir de ahí nuestro proyecto de universidad, ¿cierto? Entonces, pues nos está diciendo que la universidad se está comprometiendo a comenzar a desnaturalizar y a comenzar a democratizar la universidad para estos sectores, que históricamente se han visto marginados dentro de la universidad, así hayan negacionistas de todo tipo de esta cuestión en la universidad, desde profes hasta estudiantes, que dicen, no, ¿cómo así? Es que acá todo el mundo puede entrar y bla, bla, bla. Esto pasa y hay estudios y hay mucho que lo sustenta así, nuestras propias experiencias sabemos que esto pasa dentro de nuestra universidad. Entonces, bueno, esta parte para decir que dentro del trabajo que veníamos realizando en los diferentes espacios estaba precisamente que la universidad no cuenta en este momento aún con una legalidad que nos permita pararnos desde un punto de vista legal, que es el que, digamos, delimita las funciones o el accionar de la universidad para decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto otro? Sino que hasta ahora se ha venido desarrollando como en la marcha. La universidad ha venido sacando cosas como el protocolo, como, bueno, una cosa y otra. Pero esto ya último para cerrar esta parte, y es que no nos sirve de nada un trabajo con el protocolo, un trabajo de estar exigiendo que no haya ineficiencia, que no haya impunidad con los casos cuando la universidad se esconde o
se excusa en el hecho de que no tiene un marco legal para proceder frente a estos y los múltiples casos de violencia de todo tipo basada en género dentro de la universidad. Lo mismo una política una política de género tiene que estar enmarcada en unos principios de la universidad, en donde se diga que la universidad también trabaja por estas cosas, y que lo enuncie desde palabras o conceptos que sean específicos sobre estos temas. Y no nos sirve de nada que diga la universidad está en contra de la discriminación. Bueno, severo, pero la discriminación de quiénes, de quiénes, para qué, con qué intención, sí, porque eso también, esos vacíos jurídicos son peores que si no hubiera nada, porque no permiten, en el marco legal tiene que ser muy específico y no permiten avanzar en muchas cosas. Tampoco sirve de nada pensar hay que reformar el protocolo y demás, cuando en un estatuto docente no se contemplan sanciones o cuestiones disciplinarias específicamente por el daño a una persona o por un daño por una violencia basada en género. Porque en el estatuto docente, como ya lo han dicho, se habla de perjuicio al estudiante. Sí, pero es que perjuicios al estudiante pueden haber múltiples y varios, ¿sí? Entonces, es importante esa especificidad sobre estos temas dentro de los estatutos. Bueno, iba a empezar con este principio para comentarles un poco acá el tema de cuando estaba participando como vocera de la Macarena en el Comité para la Equidad de Género. Habían 3 grupos de trabajo: política de género, protocolo y estatutos. Yo me vinculé a estatutos. Y el primer ejercicio que hicimos, primero fue como revisar un poco esta propuesta de estatuto general que se estaba escribiendo en su momento en la asamblea universitaria, y en donde les decíamos, asambleístas, necesitamos que esta discusión se lleve y que esté dentro dentro del estatuto general. Aunque, allí habían también varias asambleístas principalmente que llevaron la discusión, pero donde también fue necesario decir, tiene que estar ahí, tiene que estar dentro de todo lo que están discutiendo, porque es nuestra oportunidad de que se vincule estas posiciones a ese documento y a ese proyecto de estatuto general de la universidad. Entonces, como nos decía Luisa, hay un estatuto general y hay unos estatutos derivados, que ya es estatuto estudiantil, estatuto de profesores, se me olvidó el nombre. Es que hay una cuestión con la DISRI, y es que como el estatuto de administrativos o trabajadores no está tan institucionalmente formulado como estos, sino que se adscribe más a leyes sobre vinculación laboral de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que eso también sería una discusión interesante dar de si la universidad debería tener un estatuto para sus trabajadores y trabajadoras, en donde se garantice al menos algunas condiciones laborales para ellos y ellas. Eso sería interesante, pero acá con el que iniciamos. Espérenme un momento, yo quito esto que no sé cómo. Ahí lo que vemos es un drive que estábamos realizando sobre el estatuto estudiantil, que fue el primero que empezamos a leer. Y lo que hicimos básicamente fue ponernos como las gafas, como decimos, para comenzar a vincular en este estatuto parte de las reivindicaciones que como movimiento estudiantil antipatriarcal pues nos hemos venido pensando básicamente. Yo era la única voz desde lo estudiantil, había algunas desde administrativas, algunas compañeras y otras creo que eran abogadas de la universidad. Basándonos en esto, acá como primeros algunos comentarios, no me voy a extender en todo el documento, pero es para ejemplificar como de qué manera le poníamos ese enfoque al estatuto básicamente. Primero acá pues lo que ustedes van leyendo, no sé si lo amplié, pero lo primero como la cuestión del lenguaje, ¿cierto? De comenzar a utilizar también el lenguaje
inclusive dentro de este tipo de documentos institucionales. Ay, no sé dónde poder ampliarlo. Bueno, entonces acá, bueno, acá dice como el objeto, ¿no? Acá dice como, bueno, acá lo que dice es para que la universidad crea un estatuto de estudiantil. Lo que planteamos en ese momento es, bueno, la universidad tiene que pensarse como un objetivo para con sus estudiantes y es formar estudiantes en el plano de lo humanístico en concordancia con los principios del Estatuto General que contemplan, bueno, el respeto y como estos valores y desde donde se puede empezar a hablar de que la universidad forme personas que se estén cuestionando constantemente las discriminaciones que suceden dentro de la universidad. Entonces, bueno, un poco eso. En donde creo que también fue muy relevante el hecho de que fuese yo como una licenciada en formación y como dentro de las discusiones pedagógicas pensar que es igual que como cuando hacemos una planeación docente en cualquier espacio educativo y es que nos pensemos que la universidad como un escenario educativo y así como nosotros y nosotras como profes tenemos unas intenciones de formación con nuestros y nuestras estudiantes y no es algo apartado de nuestro ejercicio de enseñar, sino que pretendemos enseñar para crear, para formar ciertos valores. Entonces, bueno, creo que eso fue muy importante para hacer este trabajo. Acá hay algo que es los derechos y deberes de estudiantes, en donde poníamos, el derecho a tener la atención y el acompañamiento integral en el protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género, porque eso no está contemplado en el estatuto estudiantil. Entonces, si tú vas a pelear que no te están manejando adecuadamente el protocolo, tú fácilmente podrías ir y decir, es que acá el estatuto estudiantil nos está diciendo que yo tengo derecho a tener ese acompañamiento y esa atención. Entonces, ¿qué pasa, universidades y tal? Y con eso se podrían hacer 1000 demandas. Pero es cierto, sí, o sea, esto es lo que la universidad tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, por eso lo planteábamos. También en los deberes, yo planteaba algo específico que era el no incurrir en ningún acto de administración y violencia sustentado en discursos de odio hacia estudiantes, docentes, administrativos, trabajadores y visitantes. ¿Por qué? Porque sí, ese debería ser un deber de cada estudiante de la universidad distrital, ¿no? Porque eso es muy normalizado entre la universidad, no solo en las prácticas misóginas, homofóbicas de la universidad, sino en muchos discursos de odio que están en nuestra universidad y que están normalizados bajo la excusa de la libertad de expresión, cosa que es un argumento completamente inválido en el sentido de que la universidad debe garantizar los derechos humanos de todos y de todas quienes la habitan y en ese sentido no puede permitir actos de discriminación y violencia y que los discursos de odio son una cosa completamente distinta a el derecho a la libre expresión. La libre expresión no debe afectar a ninguna población que es víctima de discursos de odio. Claro, esto yo lo pensaba en la discusión antipatriarcal, pero también en otras discusiones que se dan dentro de la universidad y que a veces están sustentadas en discursos, que están sustentadas en discursos de odio y que no deberían ser permitidas dentro de la universidad, no por cuestiones morales ni nada de eso, sino por cuestiones éticas de lo que significa la universidad. Entonces, bueno, eso en el tema de derechos y de deberes. Bueno, acá es la parte de admisiones. Este artículo ¿cómo es que se dice? Bueno, este específico que decía los exigidos en el caso de las circunscripciones especiales, perdón, que habla como de admisiones especiales más o menos, y era una discusión que damos en algún momento sobre si la universidad debería pensarse de que, por ejemplo, en las ingenierías accedan siempre en su mayoría hombres.
Bueno, ese tipo de cosas, como que dar la discusión de cómo sería una admisión con enfoque de género, cómo sería ese tema de las admisiones. Bueno, pues como ustedes pueden ver, básicamente fue coger el estatuto estudiantil que ya tenemos y comenzar a ponerle las acotaciones que considerábamos necesarias en ese momento. Bueno, acá cuando hay una parte del estatuto docente, por si no lo conocían, que es cuando, acá hay una que es cuando el registro, ¿sí? La garantía de registrar espacios académicos. Y yo ponía acá una cuestión de que garantizar a estudiantes que hayan denunciado profesores o estudiantes espacios académicos donde no tengan que compartir con implicados en dichas denuncias. Es decir, que tengas el derecho de no tener que inscribir o no tener que sufrir para inscribir, porque sabes que al inscribir puedes encontrarte con la persona que has denunciado, ¿cierto? Entonces, eso también debería estar contemplado dentro del estatuto estudiantil como una garantía dentro de tu inscripción de espacios académicos. Algunas otras cosas que poníamos en su momento, bueno, aquí no. El tema de la apelación en notas académicas, que eso también está dentro del estatuto estudiantil, que está muy en términos generales, como si se tienen bueno, no discusiones, pero dice como si se tiene conflictos con profesores, así se va a dar el proceso. Y yo decía, bueno, pero es que acá no se está hablando de los motivos de apelación en las notas cuando está mediado por situaciones de acoso o de discriminación. Entonces, esto también tiene que tener un enfoque porque muchas veces cuando apelamos notas o cuando víctimas deciden apelar notas, porque la mayoría de veces prefieren guardar silencio y perder la nota, pues cuando lo van a apelar no hay nada que diga, bueno, es que yo estoy apelando la nota porque estoy en una situación en donde me están coartando para que yo haga ciertas cosas, etcétera, las situaciones que sabemos que pasan con las notas y pues eso no lo contempla tampoco nuestro estatuto docente. Y bueno, creo que por términos de tiempo no podría como continuar con cada cosa que fuimos poniendo. Bueno, acá en esto en el estatuto estudiantil también se habla un poco de algunas asistencias académicas e investigativas. Yo planteaba la cuestión de la participante del observatorio de género. Bueno, en miras a pensar de que si va a existir un observatorio de género, sería importante que haya la garantía de que podamos participar de ese espacio para contribuir académicamente al mismo, al igual que se participa en otros espacios de la universidad, como asistentes, como tutores, etcétera. Bueno, creo que por aquí, no sé dónde más tengamos. No, entonces, bueno, básicamente eso fue lo que fuimos poniendo. No sé por qué no. Bueno. Ahí, esos son como algunos. Obviamente esto era una cuestión de mucho tiempo, ¿no? Como sentarse a leer y pensar como, bueno, acá como esto no me suena, esto, bueno, miles de cosas. Pero básicamente era ese el ejercicio, eso fue como lo que alcanzamos hasta el momento en que ya, pues ya se acabó como el tiempo de mi vocería, pero era prácticamente eso, plantear cosas que sabemos que necesitamos dentro de la universidad y plantearlas como propuestas para cuando estos estatutos derivados se supone que el CSU cuando empiece o cuando termine la discusión del estatuto general debe seguir con los estatutos derivados. Entonces, un poco para que no nos coja pues, el tiempo, ya deben haber como algunas posiciones frente a cuál es un estatuto, por ejemplo, estudiantil que nos pensamos con enfoque de género. O bueno, uno que es difícil y es el estatuto docente, por ejemplo. También
Sí, básicamente es eso, como también pensar que estos estatutos van a permitir tener más herramientas legales, que es algo que sí le duele a la universidad lastimosamente, para pelear ciertas cosas dentro de la misma, ¿no? Por ejemplo, el tema de las discriminaciones cuando ya están sustentadas en un marco legal y demás, a la universidad no le es tan fácil zafarse de estas cosas, ¿sí? No le es tan fácil decir, no, pues no voy a hacer nada porque ya está dentro de sus funciones, dentro de su marco legal, dentro de su marco estatutario, básicamente. Y por esto estos escenarios, aunque son desgastantes, aunque son cansones, aunque pues no somos abogadas y demás, hay que comenzar a meterle mano y a comenzar a pensarlos, porque esto también es lo que le va a permitir a otras generaciones tener herramientas, ¿sí? Porque muchas nos vamos a ir y trabajamos y demás y severo, pero se va a quedar hasta ahí, se va a quedar estancado ese trabajo porque, claro, apoyamos víctimas, apoyamos cosas dentro de la universidad, pero no hay algo que permanezca en el tiempo en donde quienes vengan detrás vayan a ver reflejados algunos apoyos o herramientas cuando sean víctimas de algún tipo de discriminación dentro de la universidad. Entonces, por eso creo que personalmente me parece tan importante esto, no porque le haga apología a la institucionalidad, porque obviamente hay mil limitaciones, porque cuando hacíamos estos comentarios al estatuto estudiantil, la abogada me decía, como usted qué está diciendo, usted qué está proponiendo, eso no se puede, bueno, hay que plantearlo de otra manera. Yo, por ejemplo, ahí muy importante el lenguaje por términos legales, es muy harto en realidad, es muy cansón este trabajo, es muy desgastante, pero es necesario porque es lo que va a quedar y es lo que va a perdurar. Y claro, no se piensa para que esto se quede estático para siempre, porque los estatutos van a seguir cambiando y no sé, en 50 años tendrán que cambiar porque hay nuevas cosas que agregarle y cosas que seguro ahorita no es que se nos estén escapando, que queramos ocultar, sino que no damos las herramientas para hacerlo. También porque es muy difícil asumirlo dentro de sí, nuestras vidas, tanto trabajo, ¿no? Pero que sí va a crear como un hilo, porque así como varias estudiantes y varios estudiantes anteriormente nos trajeron este documento de estatuto general que renovamos en la asamblea universitaria y que le pusimos este enfoque de género y que le pusimos estos principios que seguramente son debatibles, y es que son debatibles, seguro hay muchas discusiones que dar ahí todavía, pero que pues ya marca un punto para comenzar a trabajar estos temas y para que la universidad sí cambie, se mueva, sea otra, y seguramente 50 años va a ser otra, pues que sea otra más, mejor, menos peor que la que tenemos ahora. Entonces, bueno, básicamente por eso quería traer como específicamente este estatuto para mostrarles un poco como lo que veníamos haciendo y la invitación de comenzar a crear este tipo de comentarios en los estatutos para que cuando el CCU diga, bueno, vamos a discutir el estatuto docente, ¿qué tiene que decirnos el movimiento universitario o el movimiento estudiantil frente a este estatuto? Claro, aquí lo tenemos, aquí está. Acá están los comentarios que tenemos, este es el sustento de los comentarios, por esto lo planteamos, y pues comenzar a presionarlo, ¿no? Porque obviamente esto también es una lucha de presión y de reivindicación con ese CUCU. Y ya, no sé si hayan preguntas, comentarios, acotaciones al respecto. ¿Me escuchan? Hola. Tienes. Bueno, yo de pronto sí tengo un par de cosas por decir. Lo primero es como, bueno, la importancia también de elevar un poco la discusión a esos términos políticos e históricos también, ¿no? En términos de lo que se ha venido pensando y disputando también pues el estamento estudiantil, ¿no? Y es que, bueno, Laura, me parece que Laura de pronto enfatizaba en algo que es bien importante en términos de cómo se constituyen esos estatutos, y es que están dados pues bajo la generalidad, ¿cierto? Y que no responden en este momento a lo que es la realidad, digamos, propia de lo que es la universidad distrital, que obviamente que es completamente diferente a lo que es la Universidad Nacional, a lo que es la UCMC, por ejemplo, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en términos de nosotros pensarnos una reforma
que de alguna u otra manera pues pueda hacerle también frente a esta problemática en términos de género, mujeres y diversidades, pues también debe ser muy específica para evitar esos vacíos jurídicos, debe incluir pues también a toda la comunidad y además debe incluir todos los espacios, ¿cierto? Porque también entendemos que la universidad pues va mucho más allá de ese claustro físico que compete a cada una de las sedes, por ejemplo, ¿cierto? Sino que también nosotros somos comunidad universitaria y conformamos comunidad universitaria en otros espacios como congresos, en términos también, por ejemplo, de movilidad académica, ¿sí? Como reconocer que hay unas realidades, hay unas particularidades que también se deben tener en cuenta en toda esta discusión. Y bueno, también digamos como la importancia de lo que es la asamblea universitaria, pues en este momento, ¿no? Y que precisamente pensarse un estatuto general que parta de las problemáticas concretas de la universidad es lo que pretende esta reforma al estatuto general. Y que efectivamente, pues en su esencia, es primordialmente una disputa que intenta pues acabar con esos nichos de poder que históricamente se han configurado pues al interior de la universidad. Eh, bueno, eso tenía por decir y pues bueno, muchas gracias a Laurita, creo que igual en serio, o sea, son un montón de cosas, abarcar todo en una sesión de hora y media, 2 horas, pues es también un poco medianamente imposible. Pero pues es el punto de partida también para irnos pensando, bien ya lo decía Laurita, ir adelantándonos a lo que viene en términos del estatuto estudiantil y docente, ¿no? Que son los estatutos pues derivados. Eh, y ya, dejaría por ahí. No sé si Alesia de pronto ya tienes tus preguntas. Sí, es que son varias. La primera es frente al trabajo de los estatutos, de la reformulación de los estatutos, hasta qué fechas se habían planteado o si de pronto ya se cumplió la fecha y están haciendo prórrogas. Eh, pues sí, esa es mi primera pregunta. Bueno, digamos que cuando empezamos este subespacio dentro del comité de estatutos estaba en discusión, o sea, no, en el CSU estaba otras cosas, pero estaba hasta ahora terminándose el documento, este documento del Estatuto General de la Asamblea Universitaria. Y se supone que es lo que ahorita la universidad va a empezar, bueno, en la universidad no, el CSU va a empezar a discutir, sí, a leer, a hacerle sus comentarios, bueno, todo ese proceso. No sé sinceramente si ya empezó, creo que no, pues porque supongo que ahorita está en el tema de la elección del rector y bla, bla, bla. Y eso supone un tiempo largo, claro, porque obviamente el CSU va a intentar dilatar ese proceso, porque este estatuto general le quita un poquito de poder. No es el poder en sí, pero sí le quita un poco de la tranquilidad de manejar la universidad a su antojo, ¿cierto? Entonces, obviamente van a buscar cómo dilatar esta discusión y se supone que después de eso, si vienen, cuando algún día lo aprueben y cuando algún día salga, porque solo el CSU lastimosamente lo puede aprobar, se va a comenzar estos estatutos derivados. Entonces, todavía no ha empezado esta discusión de los estatutos derivados, que son, recordamos, docente, estudiantil y bueno, lo que las leyes que demarcan el tema de administrativos, administrativas y trabajadores y trabajadoras. Ok, y ya desde tu punto de vista pues personal, ¿cuánto tiempo consideras hasta que podamos empezar a trabajar esos estatutos derivados? O sea, ¿cuántas generaciones tal vez podrían pasar por el Comité para la Equidad de Género hasta que podamos tener, pues desde como tuviste el avance en los tiempos que ustedes iban trabajando? Pues yo no sé si a lo largo de lo que vaya a ser el otro año vaya a empezar, bueno, con la elección de una rectoría, vaya a empezar de lleno, tal vez por la presión política de este tema, ¿no? Del tema de la asamblea universitaria, vaya a empezar esto y no sé si vayan a comenzar a tratar ambos temas, ¿no? Como estatuto general y estatutos derivados, o si primero
se dediquen al estatuto general, porque eso ya parte como de la autonomía del CSU, pero yo creería que el otro año sería como un año decisivo de mirar si lo van a tratar de una vez, si lo van a dilatar, si van a tratar ambos temas al tiempo, si primero van a tratar el estatuto general. Creo que el otro año es como un año en donde se va a poder ver cómo lo van a tratar desde el CSU. Vale, ya la última pregunta. Frente a, y en cualquier caso que se sigan dando las violencias, pues con qué contamos hasta que se pueda dar pues esa reforma en los estatutos. Yo creería que como en la experiencia que hemos tenido específicamente en la Macarena, no sé ahorita en el plan de contingencia que se había pensado desde el CSU, cómo se vaya a garantizar a partir de ahí. Y también, bueno, yo creo que la garantía más fuerte, sí, desde el CSU, si el CSU ya va a comenzar a darle ruedas a ese plan de contingencia o si lo va a discutir más o si ya se va a realizar. Porque creo que ahí están condensadas varias garantías para el manejo de denuncias de violencias basadas en género, pero también creo que una de las garantías más fuertes es la presión estudiantil que se ha venido haciendo desde colectividades, desde los espacios propios de las facultades, ¿no? En nuestro caso en la Facultad de la Macarena, que como que se intentó hacer en el Consejo de Facultad, que se intentó hacer una presión directa. Y con la presión, yo digo que es la presión la única que en este momento nos brinda realmente muchas garantías, la visibilización, ¿sí? El que la universidad la estén mirando constantemente por su ineficiencia, creo que es una de las garantías más grandes para que nos den resultados o para que se vea que se avanza en esto y creería que ese plan de contingencia también. Listo. Gracias Luisa, felicitaciones a tu introducción. Gracias Laura por las respuestas a las preguntas. Voy a tomarme la palabra. Un poquito la claridad que hacía de pronto en el chat con la pregunta es que, o sea, te refieres al plan de contingencia que crea el comité, ¿sí? Comité para la Equidad de Género. ¿O a cuál plan de contingencia? Sí. Ya. Bien, no, es que en tu intervención de pronto se entendía como que era el CCU el que lo había creado, pero bueno, sí, No, efectivamente. que se Efectivamente. presenta al CSU. Sí. Entonces sí, nada, igual eso es también una tarea del CSU que tampoco se ha tomado de revisarlo y de implementarlo, que es igual un paso, ¿no? Para todo. Bueno, no sé, abro de nuevo como el espacio a las preguntas, a las consideraciones que tengan pues ustedes. Eh, y ya, les escuchamos. Y bueno, si ya no hay más preguntas o consideraciones, pues creo que podemos dar como por culminada esta segunda sesión, que igual, como les decía anteriormente, pues es también una discusión supremamente densa de abarcar en un espacio pues tan corto, pero que la idea pues es seguir avanzando en el mismo. Bueno, muchísimas gracias a Luisa y a Laura por su participación, por sus claridades, por su trabajo también. Gracias por el espacio. Que pasen buena noche. Y gracias a todos también por su participación. La grabación se va a subir al chat de la red para que pronto lo tengan ahí presente. Bueno, entonces feliz noche para todos y para todas. Muchas gracias. Nos vemos en la tercera sesión. Por ahí se estará saliendo la info. Bye, gracias por estar. Chao, Lu, gracias. Vale.